Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos comenzando nuestro programa número 71, en esta ocasión con la presencia de Alicia Quevedo, Sergio Quiroga, a quien les habla Eugenio Yáñez. Y bueno, este programa está saliendo al aire justo un día después del domingo de Pascuas, al aire en radiopopul.ar, ¿no? Aprovechamos para mandarle un gran abrazo y un gran cariño al compañero Pelusa, que tan amablemente nos habilita este espacio para que estemos al aire cada lunes. Pero bueno, si lo estás escuchando en nuestro canal de YouTube, seguramente a partir del día martes, y el programa por supuesto se sigue escuchando toda la semana y en adelante. Pero sabiendo que estamos justo en la semana posterior a Pascuas, que muchos habrán estado descansando, compartiendo tiempo con sus familias, disfrutando con amigos, aprovechando el sol, aprovechando los días, estos días de otoño, para mí particularmente mis días preferidos, mi estación del año preferida, pero también un día para la espiritualidad, ¿no? Para conectarse por ahí con otra vibración, como se usa decir ahora, con otro sentimiento. Y aprovecho para preguntarte a vos, Ser, que quizás estás como en esa exploración, en esa búsqueda. ¿Cómo pasaste estos días de Pascua, estos días de Semana Santa, mejor dicho? ¿Cómo los pasaste? ¿Compartiste con tus familias? ¿Cómo transcurrieron y cómo los viviste? Bueno, gracias, Eugenio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Por un lado, decir, hay gente que la Pascua la vive como un hecho más, porque como un feriado. No es cristiana, claro, no tiene esta mirada judeo-cristiana de la vida. Para los que somos cristianos, la Pascua es un pasaje de la muerte a la vida, y si se quiere, uno lo puede entremezclar con el hecho político de la militancia por la vida. Y cuando uno lo ve desde ese lugar, lo ve desde el lugar del amor. Nadie que milita y trabaja en contra de las injusticias, en contra de naturalizar los derechos vulnerados de miles o millones de pibes que nacen en la extrema pobreza, lo puede mirar sin otros ojos que no sean los del amor. Y de ese amor, también uno lo puede entremezclar, con la posibilidad de disfrutar de esa vida, de una vida que nos fue dada, no para sufrir, pero entendemos que ese disfrute de la vida tiene que ser posible para todos y no solamente para unos pocos. Para los que nacimos de un lado, nacimos del otro, es un hecho que no elegimos nacer en un seno familiar bien constituido o nacer en una familia con todos los derechos vulnerados. La verdad que no elegimos nosotros eso. Sin embargo, el amor por la vida nos permite pelear para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, para que todos podamos disfrutar de la vida, para que reinen en el pueblo el amor y la igualdad. Es un lema, es un motor de búsqueda constante, el amor y la igualdad de nuestro pueblo. Así que no tuve otra forma de vivirlo más que disfrutando de la vida, con familia, disfrutando con un viajecito, la posibilidad de irme a pescar. ¿Dónde tuviste de pescar? Me fui a Ibicuí con unos amigos, con Isaac y otros amigos más, nos fuimos a Ibicuí. Docentes también. Docentes también. No hablemos del resultado de la pesca porque yo soy desafortunado para eso y para todo lo demás. Lo que dice el dicho, pero como se llama, disfrutando y honrando la vida con amigos y con familia.
Bueno, la pesca también igual es casi así como la religión o como las religiones orientales también, la pesca también tiene algo de esa búsqueda de paz, ¿no? De un estado casi meditativo de conexión con el universo, con la naturaleza, aunque bueno, está claro que hay personas que quizá no les gusta esto de andar capturando a los peces, que por cierto es un animal muy nutritivo. Bueno, vamos a ir dándole cierre a este primer bloque, y ya que estamos hablando de pesca y del río y de esa paz, vamos a escuchar un tema musical ribereño. Los convidamos a escuchar un tema musical ribereño y volvemos con mucho más Mayor Movimiento. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. De las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo,
llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¿Se acuerdan de este canto, de este cantito que decíamos en las calles cuando durante el gobierno de Macri, la que había sido la presidenta de la nación por 2 periodos era perseguida, espiada, enjuiciada, llevada a tribunales continuamente? Bueno, dentro del juego democrático, si bien sabemos que no es la forma natural de actuar de la justicia, pero ella estuvo siempre a derecho. Y cantábamos esto porque realmente teníamos mucho miedo de que la encarcelaran injustamente. No es que lo que deseamos es armar el quilombo. Si la tocan, salir a armar ese quilombo que decíamos ahí en el canto. Pero yo sugiero que volvamos a prestar atención. En el último tiempo fue atacada de 3 maneras en muy pocos días. Primero señalándose con pintura roja y después siendo apedreada a su oficina de una manera brutal, con un salvajismo que los que tenemos muchas movilizaciones encima sabemos que vamos a manifestarnos, pero no vamos a destruir el Congreso y menos a focalizar en la oficina de una persona en particular. A los pocos días fue atacada una estatua de Néstor y de Cristina en Río Gallegos, en un paseo de los presidentes que había sido recientemente inaugurada. Y también hace pocos días apareció Buenos Aires con unos carteles publicitarios enormes que la acusaban de asesina directamente. La verdad que la están tocando a Cristina, y no solo la están tocando a Cristina. Fue reprimida en esta semana pasada una manifestación de trabajadores de la cultura relacionados con el cine, que se manifestaban en favor de una ley de cinematografía y para que el Instituto de Cine, que es la única posibilidad de la mayoría de los realizadores de concretar una película, no deje de subsidiar esas expresiones artísticas que son las que nos muestran al mundo tal como somos. Y no nos engañemos, no es lo mismo que Netflix o que cualquier plataforma. Ese retroceso del Estado estaba siendo denunciado, y cuando los trabajadores del cine se estaban retirando, fueron reprimidos. Lo cual es otra barbaridad, otra aberración, y nos vamos acostumbrando a esto. Lamentablemente, dolorosamente, parece que nos estuviéramos acostumbrando a esto, fogoneados continuamente por cierto tipo de comunicadores. Lo de comunicadores lo digo muy entre comillas, porque quisiera decir formadores de opinión u odiadores con micrófono. Todos esos que, si se manifiestan los poderosos, por ejemplo, cortando rutas con los tractores, salen a aplaudir y a apoyar. Pero si se manifiestan los pobres, que no tienen dónde apoyar la cabeza directamente,
los que necesitan un pedacito de tierra donde levantarse su casita, donde criar sus hijos, entonces piden el desalojo. Y si es violento, mejor. No nos acostumbremos a esto. Eso no es vivir en sociedad. No hemos transitado tantos años para retroceder así en los métodos, en las formas, en la manera de resolver los conflictos. Para eso luchamos y tantos compañeros, más de 30.000, dieron la vida para vivir en un sistema democrático. Ese sistema democrático debe garantizar la vida, el trabajo, el vivir en paz. Meto, antes de darle espacio también a Sergio que participe, meto dos pastillitas. La primera que vos recién hablabas de la persecución a Cristina, una parte muy importante de esa persecución tuvo que ver con el plano judicial. Hace muy poquito hubo novedades, una de las causas que se había iniciado en la que Cristina estaba procesada era por supuestos presuntos sobreprecios en el tema del gas, ¿se acuerdan? Bueno, esa causa se cayó ya hace unos días nomás, salió la noticia, el juez que llevaba la causa era el juez Ercolini y finalmente se terminó estableciendo, no es un juez precisamente amigo del kirchnerismo, ¿no? Fue un juez bastante vinculado a muchas de las causas impulsadas en el gobierno macrista. Bueno, se estableció que no había habido ningún sobreprecio, la pericia en la que se fundaba esta causa era un mamarracho, había estado copiada incluso de documentos de otros países. Bueno, en fin, Cristina y todos los que estaban procesados en esa causa fueron declarados libres de culpa y cargo. Me parece también que en este sentido, tal como vos lo planteabas recién, Ali, y me parece muy bien cómo lo vinculabas, todo este ataque a Cristina y la cuestión de la radicalización del discurso, sobre todo en boca del jefe de gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, ¿no? con el tema de los piquetes y de sacarle los planes a los que participen de las marchas o de los piquetes en la 9 de julio, desembocó finalmente en esa represión a los trabajadores de la cultura. Me parece que todo el ataque de Cristina no es otra cosa más que un ataque a ese gran símbolo o a esa gran líder de los sectores populares. Sí, digo, Cristina, en este caso nuestra vicepresidenta, digo, el miércoles pasado abrió la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, conocida como Eurolat, que es un organismo internacional compuesto por 150 parlamentarios de países europeos y latinoamericanos y tiene como objetivo mejorar y promover las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Pero no le toca solamente por calidad, por su institucionalidad, por vicepresidenta, sino porque es una persona reconocida mundialmente. Y es precisamente reconocida mundialmente por el posicionamiento y el enfoque que tiene acerca, entre otras cosas, acerca de la deuda del préstamo del FMI, que fue absolutamente ilegal en términos de la palabra que utiliza Cristina para referirse al mismo. Entonces obviamente no es casual ese ataque a la vicepresidenta en la figura de Cristina, pero en esto que vos hablabas recién, Eugenio, de la radicalización, llevar a un extremo, una postura, un enfoque, como lo está haciendo en este caso la derecha, y no queremos, la verdad que la violencia no tiene lado, y nosotros vamos a repudiar siempre la violencia. El llevar a un extremo, una postura, un enfoque, como lo está haciendo la derecha, llega a un punto en donde más al extremo no se la puede llevar, porque más al extremo está la violencia. Y esa violencia se ejerce contra la vicepresidenta desde hace muchos años, y se ejerce en otros casos. Por ejemplo, Esper hablando de que no haya política en las universidades, cercenando el derecho a la participación política de los jóvenes. Entonces, ¿por qué quiere cercenar ese derecho a la participación política de los jóvenes en un ámbito como puede ser la universidad o las escuelas a partir de los centros de estudiantes?
Porque si hay algo que quiere la derecha, en este caso representado por Esper, y yo no creo que represente la libertad, ni son libertarios, son absolutamente conservadores. ¿Cómo se apropian de palabras hermosas, no? Como una palabra tan alta, tan importante como la libertad, es reducida a esto. Exactamente, digo, y fíjate que lo que quiere es cercenar un derecho, digo, cercenar ese derecho es negarle la posibilidad de construcción política. Si uno niega la posibilidad de construcción, digo, si hay algo que está marcado en nuestra democracia y que son columnas de nuestra democracia, son la participación, que permite una construcción de una mirada, de un enfoque, y eso transformado en acción no es más que la política. Entonces, por un lado, quieren cercenar esto. Después, pensemos la defensa que hacen en senadores defendiendo a los que ilegalmente enviaron plata afuera, que no es que lo hacen ilegalmente y es su plata y pueden hacer lo que quieran. Esa plata se generó acá o se trajo acá al país a partir del Fondo Monetario, a partir del préstamo del Fondo Monetario, y debe pagar impuestos. Digo, como pagan impuestos cualquier moneda que circula a partir de una transacción bancaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen en realidad es un robo. Es un robo, digo, llevando plata hacia afuera, no pagando los impuestos. O sea que, para que quede claro, no es ilegal sacar moneda del país. Lo que es ilegal es no pagar el impuesto que corresponde. No pagar los impuestos que corresponden, para no ponerlo solamente en estas personas que sacaron plata fuera del país ilegalmente, no pagar lo que corresponde es un acto violento, es un acto de violencia precisamente contra las instituciones que dependen de ese dinero, como pueden ser la salud, la educación. Entonces, cuando vos quitas esa posibilidad a partir de quitar tu aporte obligatorio a estas cuestiones, lo que estás haciendo es cercenando el derecho a la salud de la gente que necesita un hospital público. Estás cercenando el derecho a la educación de aquellos chicos que eligen, o aquellas familias que eligen enviar a sus hijos a una escuela del Estado. Entonces, después nos quejamos que la educación no funciona, que la salud no funciona, que la justicia, que la policía, digo, pero que la seguridad no funciona, pero en realidad, digo, el primer hecho violento que de alguna manera va en contra de esas posibilidades es el hecho de no pagar los impuestos. El desfinanciamiento de todas esas políticas. Yo ahí tengo un par de cosas para decir y algún matiz. O sea, me parece que más allá de lo legal, entiendo que hay ciertas circunstancias en las cuales sacar el dinero del país, las divisas del país, porque nadie saca pesos, ¿no? Se sacan los dólares. Más allá de que sea o no legal, tiene que ver con un determinado modelo económico. En el caso del modelo que impuso el macrismo y que terminó con el gran endeudamiento, no terminó ese gran endeudamiento solamente porque, como muchos pensamos, había en el fondo una cuestión geopolítica de volver a traer el fondo. También hay algo en ese modelo económico que tiene que ver con lo que se denominó desde la época de Martínez de Oz en adelante la bicicleta financiera. O sea, traen dólares al país para hacer inversiones, compran títulos, algunos activos financieros que dan un interés altísimo, en pesos muchas veces, como fue con el caso de las LELIQs y las LEBACs con el gobierno de Macri. Obtienen ese interés altísimo, lo vuelven a convertir a dólares y después la fugan, la sacan. Capaz que pagan impuestos en muchos casos, capaz que lo blanquean y lo hacen legalmente, pero eso que es legal al país le ocasiona un daño altísimo. Acordémonos que durante el gobierno de Néstor y Cristina había muchos controles a la salida de capitales, precisamente para evitar eso que se llama la especulación financiera, lo que Cristina siempre llama la timba financiera, venir y poner plata a interés, sacarla en dólares y te la llevas sin ningún tipo de control. Timba financiera que no arranca, con Mauricio Macri, arranca con la dictadura militar. Arranca con Martínez de Oz. Arranca con Martínez de Oz. De alguna manera estatizando las deudas de los privados, entre los cuales los beneficiarios, entre los muchos cuales está la familia Macri, beneficiada con esa estatización de la deuda. Entonces no es un modelo económico que lo trae solamente
Domingo Cavallo y todo el establishment, sino que viene desde la dictadura militar. Y lo que se pone en juego, lo que se disputa en realidad, es el poder. El poder, digo, del cual hablaba Cristina el miércoles en esta apertura. Porque ¿qué es el poder? ¿Quién lleva la manija? ¿Quién tiene el poder en un país? Y digo, si uno habla de democracia, el pueblo es el que debe tener el poder. El pueblo que ejerce su derecho al voto, a la participación, a la construcción política, a la posibilidad de militar en un determinado partido político, a ejercer la ciudadanía plena, y que entre otras cosas elige sus representantes, ¿sí? Que son los que están en el Congreso, y elige el gobierno que quiere gobernar. Ese es el real poder. Ahora, lo que está en disputa es quién manda. Manda el mercado a través de sus representantes, que son las grandes empresas, los grupos hegemónicos, los grandes financistas, o manda el pueblo a través de la democracia. Y eso es lo que está en disputa. Y si se quiere, digo, yo acá voy a decir algo muy personalísimo. Digo, la única persona que se pone al hombro esta disputa y dice claramente quién tiene que mandar es Cristina. La verdad que, como se llama, con Alberto, digo, con el cual tengo muchas diferencias, hasta su manera de hablar en un medio y los temas que elige para hablar. Sin embargo, obviamente, el presidente que voy a apoyar de acá hasta el último día de su mandato, y lo voy a sentir compañero y voy a tratar de acompañar absolutamente y hacer todo lo posible para que el frente de todos siga cohesionado, siga trabajando en conjunto. Sin embargo, digo, la única que se pone al hombro de esto es Cristina, y ahí uno encuentra un motivo del porqué el ataque y la violencia. Ahora, la pregunta que sigue a eso es, ¿nosotros qué vamos a hacer frente a esto? Lo tenemos que, digo, hacer una descripción, digo, podemos describir la realidad, la podemos militar, digo, por los que estamos acá sentados somos militantes de este enfoque democrático de la construcción política, digo, y nos arremangamos y metemos los pies en el barro las veces que sea necesario para estar al lado del que más sufre. Ahora, por fuera de eso, ¿qué más hacer para que esto sea visible, para que se entienda, para que se comprenda, para que el conjunto de la población, digo, pueda tener un mejor enfoque? Digo, porque nosotros tampoco vamos a ir contra nuestros hermanos y contra el pueblo que hoy apoya a Milei, o que no queremos ir en contra de ellos, sí queremos ir en contra de la ideología que ellos están defendiendo. Ellos no son, el pueblo no es nuestro adversario. Aún esa clase media a la cual uno tiene absolutamente posturas distintas, sin embargo no son nuestro enemigo. El enemigo es la construcción ideológica, porque hay que decir que las ideologías no se murieron, no se van a morir nunca, y la derecha es un posicionamiento claramente ideológico en el cual el mercado quiere gobernar para unos pocos y en desmedro de la clase trabajadora por sobre todas las cosas. Bueno, excelente cierre, Sergio. Me quedo con una frase también que dijiste más antes, un poco más temprano en tu discurso, que me gustaría destacarla, que tiene una centralidad en la ciencia política, cuando hablaste que cuando se radicalizan las posiciones, lo que sobreviene o lo que adviene es la violencia. Hay una máxima de la ciencia política que es de un teórico, von Clausewitz, que decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Evidentemente, donde la política empieza a fallar, donde la palabra ya no alcanza, la violencia explícita y concreta toma lugar. Algo de esto me parece que nos estaba advirtiendo Ali también al comienzo. Digo, acá quiero contar una anécdota familiar para ver el hecho político, ¿no? Digo, ingenuamente a veces uno piensa, bueno, hay dos extremos y uno agarra el ancho camino del medio y parecería que fuese imparcial frente a esos dos extremos. Sin embargo, siempre esa imparcialidad es a favor de los más poderosos. Nunca esa imparcialidad y ese ancho camino del medio va a ser de los que más sufren. Cuento esta anécdota. Digo, yo miro ese 5N, obviamente, y soy fanático de ese 5N en muchos aspectos. Hoy digo, lo critico un poco más a ese 5N y todo esto. Y Santiago, mi hijo, no quiere verse 5N ni quiere ver Canal 13. Entonces elige un canal alternativo como IP o Telefe. Entonces, hoy
al mediodía estábamos comiendo, y le digo, ahí te dejo encendido ese tibio canal que vos mirás, le digo. Santiago no me agarró, pero después a la noche lo voy a volver a retomar el tema. Digo, porque no es por ese camino de la tibieza, no es por el camino del medio donde vamos a poder mejorar, sino que es tomando un posicionamiento más claro. La tibieza, ya lo dice la Biblia, serán vomitados los tibios, pero digo, más allá de eso, digo, la tibieza no nos conduce a nada. El ancho camino del medio no nos conduce a ningún lado. Bueno, cerramos acá el bloque. Ali, ¿te quedó algo? Bueno, cerramos acá este bloque y vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Es un encuentro de legisladores, como decía vos, de toda América Latina, de Europa, y por supuesto se da en un momento en el que el mundo está viviendo una situación que lamentablemente ha hecho que la brecha entre los pobres y los ricos se profundice todavía más, un momento en el que la guerra que se está produciendo en Ucrania es una guerra planetaria en términos económicos, que está generando una estampida de aumento de precios de los alimentos y que, bueno, nos pone en una situación de incertidumbre fundamentalmente a los sectores populares, a los trabajadores, a los que no tienen la posibilidad de tener la maquinita de remarcar o la posibilidad de especular financieramente. Tienen que trabajar, tienen que ganar salarios que cuando la energía y el alimento aumenta, se achican. En la Argentina ocurre eso dramáticamente, pero en el resto del mundo está pasando también. Así que es un momento en el que seguramente la expectativa con el discurso de la vicepresidenta y los debates que después se tengan van a estar centrados ahí. Bueno, muy bien, eso que acabamos de escuchar es la palabra de Hugo Yasky, que estuvo presente junto a otros compañeros y compañeras del Movimiento Mayo en esta apertura que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural Kirchner del Eurolat, al cual nos veníamos refiriendo en el bloque anterior. Lo que te propongo, Sergio, es que escuchemos precisamente los primeros 5 minutos, un poquito más de 5 minutos. Le pedimos a nuestros oyentes que tengan esa dedicación, esa paciencia. No es ningún esfuerzo, digamos, hacerlo, de escuchar a Cristina, porque va a trazar algunos ejes que para nosotros son muy importantes. Te invito entonces a que lo escuchemos, esa apertura de Cristina, y volvemos y lo comentamos. Y está muy claro que
si vivíamos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad. Pero creo que siempre soy muy creyente y siempre creo que aún en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan. Y me acuerdo que en aquella oportunidad en el Parlamento Europeo planteé lo que había sido en un trayecto histórico la evolución del estado de bienestar que había tenido precisamente en Europa a un gran protagonista, con la irrupción del neoliberalismo, allá con la caída del muro de Berlín. Y sostuve y sigo sosteniendo que ambas construcciones, el estado de bienestar y el neoliberalismo, son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. El modelo económico, claro, creo que está muy claro, más allá de que haya algún eurodiputado que pertenezca al Partido Comunista, que sé que están también presentes, creo que sinceramente el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios. Está claro que la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad, desde las proteínas hasta la tecnología más sofisticada de un celular o de cualquier otro, se desarrolla más eficientemente y con mayor escala en este sistema. Pero entonces, ¿cuál es la discusión? Y creo que la pandemia ha venido, a mi criterio, a saldar la discusión que el neoliberalismo hizo campear durante muchos años en todas las latitudes. Cuando finaliza la guerra, en la Europa de la posguerra, surge claramente la idea del estado de bienestar. El mundo bipolar, el que tú no quieres, estaba con mucha fuerza. De un lado la Unión Soviética y del otro lado el mundo occidental, libre y cristiano, como se lo conocía allá por nuestras juventudes. Y el estado de bienestar se crea fundamentalmente como un instrumento, como un sistema donde el Estado tenía una gran responsabilidad sobre la vida de las personas, sobre la educación, sobre la salud, sobre el acceso al trabajo digno, sobre el acceso a una vivienda. El Estado era responsable, más allá de, obviamente, el trabajo y los méritos que cada persona, que cada individuo tenía que llevar adelante. Cuando cae el muro de Berlín, claramente surge la doctrina neoliberal. Ya no era necesario defenderse del peligro del oso comunista. Había caído el muro de Berlín. Había que crear otro sentido común a la sociedad. Y el sentido común era que el Estado ya no era responsable de tu vida, porque vos sos libre, sos absolutamente libre, y por lo tanto vos decidís si tenés trabajo, y si tenés trabajo es porque sos libre y tenés méritos, y si no tenés trabajo será porque no te lo mereces, o porque no trabajas lo suficiente. Y si no puedes acceder a una vivienda será porque no habrás hecho lo suficiente. Y si tus hijos no pueden estudiar también será por eso. Esto fue el sentido común que creó el neoliberalismo y que aún campea en muchas sociedades. Y precisamente, Jordi, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado. Porque ¿alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos? Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio las políticas del Estado, o es un necio o es un cínico. Que los hay de los dos, que los hay de los dos.
creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad. Bueno, ahí estaba lo anunciado, la palabra de Cristina en esa apertura de su discurso, donde traza algunas líneas importantes de lo que fue después toda su exposición, y que muchas de ellas Cristina las viene trabajando en sus apariciones públicas desde hace bastante tiempo. Recuerdo varias, ¿no? Desde que dejó la presidencia de la Nación allá a fines de 2015 hasta la actualidad. Sus apariciones son más esporádicas, pero cada vez que aparece traza líneas muy importantes de lo que tiene que ver con la actualidad de este mundo que se ha visto frente a distintas situaciones de crisis, sobre todo en nuestro país. Pero antes de seguir analizando esto, le damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Pontoriero, que se suma acá a la mesa, y también anunciar que Alicia se tuvo que retirar porque está cursando en la facultad, como ya venimos anunciando en varios programas, en la Universidad Pública aquí de San Isidro, la Universidad de Escalabrini Ortiz. Así que cambiamos una voz femenina por otra. Pero tenemos la oportunidad de escucharla a Ale, que ya participó de algunos programas de Mayo en Movimiento. Así que, bienvenida Ale, sumate cuando quieras a analizar el discurso de Cristina, que hace un ratito fuera del aire veníamos comentando lo importante que había sido. Recordemos que este discurso de Cristina fue el pasado miércoles en el marco del Eurolat. A mí antes de darle la palabra, lo que me gustaría destacar, y ya les paso para que opinen ustedes también, que un poco lo veníamos trabajando en el bloque anterior con Sergio y con Alicia, esta cuestión que marca Cristina tan fuertemente respecto a cómo la pandemia fue un catalizador de las desigualdades sociales. Un mundo que es desigual de por sí. Cristina lo plantea muy claramente. El sistema económico que triunfó finalmente, porque demostró ser el más eficaz, el más eficiente, es el sistema capitalista, pero el sistema capitalista por sí solo lo que genera es una profunda desigualdad. Una sociedad donde hay una marcada separación, una marcada división entre ricos y pobres, entre los que tienen el capital, los que tienen la riqueza y los que solamente tienen para ofrecer su fuerza de trabajo, en el mejor de los casos. Y aquí el distrito donde nosotros vivimos, San Isidro, donde vivimos, donde militamos, donde trabajamos, donde pasamos nuestras horas diarias, es también una muestra de esto, ¿no? Esos barrios donde uno va y de pronto pasa de esos caserones inmensos a barrios populares, donde hay viviendas precarias con techo de chapa. Y en este marco lo que Cristina plantea muy claramente es que el único actor capaz de hacer algo respecto de estas desigualdades no es otro que el Estado. Perdóname que te interrumpí recién, Ale, te paso entonces la palabra y bienvenida nuevamente. Gracias, Eugenio. No, lo que estábamos comentando fuera del aire y que quería reafirmar ahora es que, en pocas palabras, Cristina en su discurso, la verdad que hizo una síntesis de lo que fue la pandemia y de la importancia que tuvo y que tiene el rol del Estado, ¿no? Y porque marcó la diferencia. Este Estado que estuvo presente,
ya sea en la recuperación de un Ministerio de Salud que ya no teníamos, ya sea en el fortalecimiento de los hospitales o de los CAP que brindaban la atención de salud, y después remarcó mucho la diferencia que hizo el tener la vacuna, ¿no? La posibilidad de tener una vacuna que ella dijo en un momento salvó la vida de muchas personas mayores, ¿no? Y eso la verdad que marca la diferencia de decir, está ahí entre la vida y la muerte, y eso es responsable el Estado, y eso es lo que nos cuenta a nosotros, que además de este sistema capitalista que vos mencionabas recién, cómo el Estado tiene que ser siempre el que controle, el que regule, el que organice, el que distribuya. Esa es sumamente importante. Sí, efectivamente. Bueno, respecto a la vacunación, resaltar, como siempre lo hemos hecho, que nosotros también como trabajadores, no solo como parte del Movimiento Mayo, donde militamos, sino también como parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, hemos tenido un rol muy activo, participando en la vacunación, cediendo parte de nuestras instalaciones para que pueda funcionar un centro de vacunación, y bueno, y aportando como nos toque y desde el lugar que podamos para precisamente para paliar lo que venía siendo en ese momento una situación crítica por la cantidad de contagios y por la cantidad de muertos, y que efectivamente a través de la vacunación fue como se fue revirtiendo. En este sentido, Cristina también remarcó la diferencia entre los estados más ricos y los más desfavorecidos, ¿no? El acceso a las vacunas también fue desigual. Y son todos síntomas, a todas muestras de este mundo desigual en el que vivimos, y esa desigualdad, como planteaba Cristina, quedó muy a la vista en el marco de la pandemia. ¿Cómo percibiste vos, aunque ya venías analizando en el bloque anterior, las palabras de Cristina? Ahí Cristina pone un concepto sobre la mesa indiscutible, que es que no es un hecho natural la desigualdad, es un hecho político. Como tal, digo, si uno lo pone en ese lugar de hecho político, es factible de poder ser resuelto. Lo natural, muchas veces digo, la naturaleza no puede ser resuelta. Llovió, digo, no hay nada que nos podemos proteger contra la lluvia, pero va a llover. Digo, no hay algo que podamos hacer contra lo natural. Digo, sin embargo, un hecho político es de resolución, es de toma de decisiones. Entonces después lo entrelazaba Cristina con esto de las decisiones que se toman en un gobierno o que no se toman, que también es una decisión no tomar decisiones. Entonces, como es un hecho político, digo, nosotros podríamos observar, por ejemplo, en San Isidro tenemos 9 barrios humildes, tenemos mal llamadas villas, ¿no? Tenemos 9 barrios humildes que existen históricamente, pero no es un mérito que existan 9 barrios humildes históricamente. Es totalmente al revés. Digo, pasaron tantos años y aún la pregunta es, ¿aún tenemos 9 barrios humildes? ¿Aún hoy tenemos gente que vive tan precariamente que ni siquiera 4 chapas tiene? Hay mucha gente que vive en la más absoluta miseria. Estamos hablando de uno de los distritos más ricos del país. Entonces, digo, como hecho político es factible de resolución, de toma de decisiones. A veces esas decisiones son más complejas, menos complejas, pero digo, uno tiene que ir tomando decisiones que te lleven y que te conduzcan en ese camino. Otro punto que a mí me quedó así como grabado a fuego, digo, es esta disputa entre el Estado y el mercado. ¿Quién gana la zapulseada? ¿El Estado o el mercado? Cristina lo ponía en esas palabras también. Si se resuelve de una forma, se resuelve de la otra. Y hablaba de que, lo que vos decías recién, Eugenio, lo que maneja el mundo es el capitalismo y no el comunismo. Es una lección ya aprendida, digo, es el capitalismo. Ahora, una cosa es el capitalismo humanista, si se quiere, que se pone sobre la mesa para poder ser perfectible, digo, ante cada decisión. Y otra cosa es ese brazo armado del capitalismo más despiadado, que es el neoliberalismo. Contra un Estado que hace lo posible para que ese neoliberalismo no siga matando de hambre a la gente que tiene menos posibilidades. Y ahí, cuando ya hablas de eso, hablas de la desigualdad nuevamente. Es un pasaje entre, uno lo podría significar, o podría utilizar la analogía, creo que se dice así,
el neoliberalismo es la muerte, mientras que la presencia del Estado es la posibilidad de la vida. Y uno lo puede observar a través de las vacunas, de no haber mediado un Estado presente en cualquier parte del mundo. Lo que hubiese ganado era la muerte frente a la pandemia. Sin embargo, más allá de que hubo gente que murió, y obviamente uno no puede dejar de mencionar esto, cuánto más hubiese sucedido si el Estado no estaba presente, cuánto más hubiese sucedido si no se construyeron hospitales, si no se negoció con las vacunas y todo esto. Y esto tiene que ver yo lo relaciono con lo que hablamos al principio del programa. El programa está saliendo un día después que se celebró Pascua. Y Pascua es el paso de la muerte a la vida. Entonces, ¿cómo celebraremos Pascua? ¿Cuándo será nuestra Pascua como país en la que pasemos de esa sinónimo de la muerte, que es el neoliberalismo, de ese capitalismo opresor que mata gente, que mata de hambre a la gente, a una vida que nos permita por lo menos pensar o soñar con ese estado de bienestar que alguna vez tuvimos? Bueno, tomo la metáfora, ¿no? Me parece que está muy bien. Cristina efectivamente contrapone esos dos conceptos, estado de bienestar por un lado, son conceptos históricos, estado de bienestar por un lado, neoliberalismo por el otro. Nos interesa mucho porque son conceptos que nosotros venimos trabajando a lo largo de estas 71 emisiones de nuestro programa. Y vamos a ponerlo en términos de lo que es la política argentina. El estado de bienestar en nuestro país no es otra cosa que el peronismo. Ese peronismo lo hablábamos recién fuera del aire, de Perón y de Evita. Acá, Ale, fuera de la idea, reivindicabas mucho la figura de Evita cuando hablábamos, bueno, qué gran oradora, ¿no?, que es Cristina. Es mucho más que eso, ¿no? No la podemos tampoco reducir a lo que Cristina dice, sino también a todas sus acciones políticas. Pero qué enorme oradora que es Cristina, ¿no? El mundo entero, ya a esta altura, se puede quedar, o el país entero, no seamos tan megalómanos, el país entero a esta altura se puede quedar escuchándola durante el tiempo que dure su discurso, esté o no de acuerdo con ella, por la capacidad que tiene en ese tiempo en el cual ella habla de establecer esa serie de conceptos. Ahora bien, esta tensión o esta antinomia entre neoliberalismo y estado de bienestar, entre neoliberalismo y peronismo, el peronismo verdadero, no ese peronismo... Bueno, no voy a usar calificativos, pero entre el estado de bienestar y el neoliberalismo, esas tensiones, esas antinomias, esa disputa tan grande por ver cómo queremos organizarnos como sociedad, que no es otra cosa, digamos, que la política es eso, pensar en cómo queremos vivir la vida en común. Esa tensión nos lleva a pensar, efectivamente el neoliberalismo puede conducir, ¿no?, sobre todo en una situación como una pandemia, a la muerte, pero también en lo cotidiano, porque para el neoliberalismo no existe otra cosa más que el afán de ganancia, de lucro. El objetivo de ese sistema o el fundamento de ese sistema es que a través de la ganancia, del rédito económico, la sociedad se regula prácticamente por sí sola. Es decir, si yo permito generar un clima de negocio, si doy la libertad suficiente, esa palabra que Alicia al principio decía que la derecha nos había robado, si doy la libertad suficiente para que se genere un clima de negocios y de esa manera los que tienen intereses comerciales y económicos o financieros pueden ganar todo el dinero que necesitan, bueno, de esa manera la sociedad se va a regular sola de manera tal que eso va a generar un bienestar social. Para el estado de bienestar esto ocurre precisamente o para la perspectiva nuestra, para los peronistas, para Cristina, para los que somos partidarios del estado de bienestar, hay un margen que al que el mercado nunca alcanza, porque no le interesa, porque no genera beneficio económico, porque no genera ganancia, porque no alimenta el clima de negocios, que puede ser mayor o menor. En las sociedades más desarrolladas es menor. Hay menor cantidad de pobres, hay menor cantidad de indigentes. En las sociedades como las nuestras, donde somos un país, aunque rico en sus recursos naturales, pero pobre en el esquema mundial, la cantidad de gente que queda al margen de lo que el mercado puede llegar a regular por sí mismo es bastante grande. Por lo cual, si no hay un Estado presente, como decía hace un ratito Ale,
no solamente hay gente que no accede a las vacunas, hay gente que no come. Si no está el Estado presente y no interviene activamente a través de políticas, hay gente que no come, hay gente que no logra satisfacer sus necesidades imprescindibles, materiales, culturales, de vivienda, como decíamos hace un ratito, porque precisamente el mercado, es decir, el negocio, el afán de lucro por sí mismo, eso no lo atiende, no llega a atender. La verdad que hoy vivimos en un estado, hoy vivimos en una situación más desigual que ayer, ¿sí? Y para el día de mañana tenemos dos posibilidades. Una es mirarlo desde el sillón, sentados, como si fuese una película, sin importarnos lo que pasen nuestros hermanos en el territorio, y con lo cual tendríamos un estado más desigual todavía que hoy. Sin embargo, hay miles de pibes y hay miles de personas que militan todos los días para que ese mundo sea menos desigual. Y militan siguiendo a esta mujer de la que hablamos, y que no hace falta nombrarla, y que nos conduce, y que vamos a seguir con ella, porque es la única que se contrapone a que el mundo sea menos desigual. Bueno, Ale, no sé si te queda algo más. No, decía que esto que vos decís, Sergio, siempre y cuando estemos dispuestos a hacernos cargos y a bancarnos lo que viene después. Porque Cristina en algún momento en su discurso también hablaba de esto, ¿no? De que la toma de decisiones no es gratuita y que todo lo que vos haces tiene una consecuencia. Entonces decía que teníamos que estar preparados para esto, ¿no? En otras palabras lo dijo, obviamente, pero bueno, y es lo que creo que tenemos que, los que militamos, tratar de hacer eso, y también hacer docencia con nosotros, ¿no? Para que se involucren un poco más. A veces no desde un sector o desde una organización política, porque hay gente que no le interesa eso, o cree que la política es mala palabra, porque también se lo han hecho creer. Hemos tenido cátedra durante 4 años sobre ese tema, ¿no? Porque fue bien impuesto el tema de que la política, el populismo y muchas palabras que nos robaron les dieron una connotación negativa. Pero digo, bueno, es lo que tenemos que estar dispuestos, ¿no? A tomar decisiones y después bancarse la que se viene con todo, ¿no? Con el corazón, el alma, el cuerpo, la mente y la militancia. Y bueno, y nadie se salva solo. Honrar la vida, dice la canción de Ladia Blasque, ¿no? Sí. Nosotros decidimos honrar la vida. Digo, nosotros vamos a poder mirar a nuestros hijos, mirar a los ojos y decirles, yo la peleé. Yo la peleé no solamente por nosotros, porque uno a veces se plantea, bueno, peleas por vos solo, peleas por tu familia. Sin embargo, los que militan no pelean por uno mismo, no militan por su familia, militan por una sociedad más justa. El que milita solo sabe, Sergio, porque... militan embarrándose los pies. Digo, no se milita desde el sillón mirando la tele, no se milita solamente describiendo la realidad. La realidad la podemos describir de muchas maneras. Digo, el tema es cómo cambiamos esa realidad a la cual estamos describiendo. Entonces nosotros vamos a poder mirar claramente a los ojos de nuestros hijos y decirles, yo viví mi vida y gran parte de esa vida la entregué a que otros vivan mejor. Digo, y eso va a hacer que nosotros podamos haber transcurrido nuestra vida con dignidad. Y eso es la diferencia entre militar y no militar, desde mi punto de vista. Puedo entender a aquellos que no se quieran embarrar los pies, que elijan solamente una vida de disfrute y vamos acá y vamos allá. Pero al final de la vida, y nosotros, por lo menos en mi caso, ustedes son más jóvenes, pero en mi caso, yo estoy más cerca del cajón que de las manzanas. Ya pasé más de la mitad de mi vida. Yo elijo vivir mi vida con dignidad y elijo ponerla a disposición de otros, para que también puedan vivir mejor. Entonces, me parece que es una elección personal, como vos decías, Ale, respetable todos los posicionamientos, respetable todo. Me parece que la tibieza no nos conduce a nada y hay que estar de uno de los dos lados del mostrador. Gracias a Dios, Eugenio, vos y Alicia que se acaba de ir, Anita Fiondera que no está acá, más todo el conjunto de compañeros, elegimos estar del mismo lado del mostrador, que es el lugar donde podemos hacer algo por los que más sufren, los que menos tienen, o que son víctimas de injusticia, de alguna injusticia, en el caso de los que militamos en el sindicato también. Me parece que a eso se refiere también Cristina cuando habla de la vida y cuando se refiere a las consecuencias de nuestros actos.
Digo, no, ninguno de acá se la lleva gratuitamente tampoco, digo, no. Sabemos que las consecuencias y aún así las asumimos. Yo creo que militar es una manera de agradecer a los que estuvieron antes, ¿no? Porque a veces uno habla con gente que no milita o no está en algún movimiento o no tiene esta manera y te das cuenta cómo hay un ideario, como que todo está dado porque está dado, como que no tienen ese análisis o esa conciencia de que lo que hoy disfrutamos nosotros es porque hubieron muchas personas atrás que militaron y hasta que dieron su vida, ¿no? Para que nosotros hoy en día gocemos de algunos derechos que antes no existían. Entonces creo que en este sentido es que nosotros también tenemos que hacer docencia con respecto a no llenar cabeza a nadie ni cambiarle la manera de pensar a nadie, pero sí rescatar esto de agradecer y de valorar los que estuvieron antes, ¿no? Y yo creo que nosotros también honramos de esa manera, continuando eso. Bueno, después de esta evocación y esta apología de la militancia muy sentida y en la cual, bueno, nos sentimos efectivamente tributarios de muchas tradiciones. Si estuviera acá el profe Martín Fioretti podría llevarnos desde la Revolución de Mayo, incluso antes, tal vez de las invasiones inglesas en adelante. Hay muchas tradiciones que rescatar y de las cuales, bueno, hemos aprendido y nos hemos equivocado, hemos ido para atrás, para adelante, pero bueno, en ese camino estamos. Gracias, Ale, por haberte sumado. Gracias, Sergio. Le mandamos un saludo a Alicia, le mandamos un saludo a Ana Fiondela. Bueno, y nos vamos a reencontrar entonces la próxima semana con una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Chao. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.